¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Hoy es viernes 17 de mayo de 2024 y bueno, pues hago alusión a la fecha porque efectivamente todavía están muy recientes los festejos del Día de las Maestras y los Maestros, a quienes, bueno, aprovecho para hacer un reconocimiento en este día. O en este mes. Y bueno, pues efectivamente empiezo por felicitar a las maestras porque ha sido una profesión mayoritariamente femenina, de mujeres, desde sus inicios. Entonces, hoy tenemos el gusto de recibir a la maestra Adriana Orozco Bernaldez, quien es investigadora independiente y bueno, pues nos va a presentar una ponencia relativa a la educación. Enseguida voy a dar el título de su trabajo. Y bueno, pues también nos va a acompañar la doctora Giselle Macías, como lectora y comentarista del texto que la maestra Orozco ya nos envió previamente. Y bueno, pues también saludo a la doctora Hilda Monraz, quien es mi compañera en la coordinación también de este seminario. Y bueno, pues a todas las que hacen posible esta sesión, a Nadia, a Vianey, que también está por aquí, y bueno, pues a todos y a todas quienes nos acompañan de manera presencial y también de manera virtual. Bueno, me voy a permitir presentar a la maestra Adriana Orozco Bernaldez, quien es licenciada en Contaduría Pública por la Universidad de Guadalajara, cursó la maestría en Administración en el TEC de Monterrey y realizó el doctorado en Alta Dirección en la UNAM. Su tesis está en proceso. Realizó varios diplomados, trabajó en banca de 1990 a 2018 en áreas de financiamiento empresarial y negocios. El gusto por la historia ha sido de larga data, participando en cursos de la Academia Mexicana de la Historia, el INA y la NAHUAC. Disfruta del patrimonio cultural, la fotografía y el turismo. Es investigadora independiente, sin adscripción. Sus temas de investigación son el financiamiento empresarial, participación de mujeres en la alta dirección empresarial, la educación de las mujeres en México. Y esta mañana nos va a presentar la ponencia Mujeres en la Educación, historia de la vida de maestras en educación media básica en Jalisco. Le doy la más cordial bienvenida al Colegio de Jalisco y al Seminario de Redes Femeninas en Historia. Pues muchas gracias, me siento muy honrada de que hayan aceptado el que pusiera yo esta presentación, porque el objetivo fundamental es visibilizar a maestras que con una callada labor han cambiado vidas y que no se les da el reconocimiento social que merecen. Es sin duda una labor de años y lo vamos a ver a través de los ojos de los alumnos y alumnas de esos maestros y maestras que han forjado Jalisco. Pues bien, vamos a visibilizar a las maestras y vamos a divulgar sus ejemplos de vida. ¿Por qué? Porque así como en la parte de la vida de los santos, en la religión, te enseñan quién era y sigues su vida y aprendes de lo que hizo y tratas de adaptarlo a la tuya, o en los héroes que nos dieron patria y libertad, donde aprendes de la vida de Morelos, de Hidalgo y de mujeres como Leona Vicario y todas las que hemos aprendido y estudiado, faltaría también incluir en nuestros libros de texto la vida de estas maestras y cómo, bajo valores humanos, transforman juventudes. Y como dije, es rendir un homenaje de gratitud por la aportación que hicieron y siguen haciendo a la sociedad. Ok, nos vamos a brincar las preguntas de investigación y la metodología que seguí es a través de ir explorando y buscando
en los testimonios que hay, esas caracterizaciones de sus vidas. No es sencillo, número uno, porque no soy historiadora de profesión y para eso hay expertas, pero es el deseo de encontrar y solo el que busca encuentra. Y por otro lado, es hacer entrevistas con las personas que sí conocieron a las maestras, que sí convivieron con ellas, para sacar esas narrativas de por qué fueron significativas en sus vidas. Un breve preámbulo. Un día estaba esperando entrar al Museo Regional para un coloquio que teníamos y llegué con anticipación porque no me gusta llegar tarde. Y empecé a ver, sentada ahí en la banca de la rotonda, las diferentes estatuas de grandes hombres y mujeres que han dado lustre a nuestro estado. Y por supuesto estaba la de Irene Robledo. ¿Y cuántas más? De educación, una de miles en más de 100 años. Me fui al coloquio, participamos, nos regalaron una visita guiada por el museo y encontré en la sala Jalisco 2 un pequeño cuadro de una mujer maestra, Aurelia Ladrón de Guevara. Y lo ves y dices, bien ganado ese lugar, estar representada. Pero tendríamos que conocer más de su vida. Y estos indicios me llevaron a seguir investigando sobre lo que estaba ocurriendo. Y entonces decidí trazarlo, pero trazarlo no como la historia de la educación en etapas por años, sino hablarlo desde cómo hay un hilo conductor en las vidas entrelazadas. Por ejemplo, una de las maestras que hay ya un libro biográfico sobre entrevistas que se hicieron en 1976 es Willebalda Rodríguez Jiménez. ¿Y quién fue Willy? Que de cariño le decían así. Fue una maestra rural. Recordar que nuestro país en la época de la Revolución era predominantemente rural y fue transformándose a lo largo de los años para ser ahora un país más urbano. Pero el sentido de un maestro o una maestra rural era acercar a esos niños de las comunidades alejadas la educación. Los principios de Vasconcelos surtieron efecto. ¿Qué más sabemos de Willy? Poco realmente, si no fuera por los testimonios que la doctora Tuñón virtió en un libro. De ahí es de donde surge la importancia de escribir las vidas de ellas, para que personas que no fuimos sus alumnas sigamos aprendiendo de su labor en la educación, porque su ejemplo de vida también nos enseña. La maestra Ladrón de Guevara ya está representada en el Diccionario Biográfico de Mujeres Jaliscienses Prominentes, que fue editado precisamente por el Colegio de Jalisco. Y debo felicitarlos porque es una grandiosa obra, sobre todo el volumen que tiene que ver con educación. Hay otro de mujeres en la política, mujeres en otros ámbitos, pero es escribir sobre ellas lo que va a permitir que trasciendan. Decían que hay que escribir sobre piedra, ¿sí? Los mayas y algunas culturas prehispánicas escribieron sobre piedras y nos gloriamos de estas culturas. Bueno, no necesitamos escribir en piedra, escribamos en papel y con pluma, pero no dejemos de escribir lo que ellas hicieron. El Día del Maestro es un reconocimiento que gracias al presidente Venustiano Carranza en 1917 se estableció y cada 15 de mayo conmemoramos a los maestros
y agradecemos sus vidas y sus labores. Generalmente en la parte de Historia de la Educación se pone este cuadro, este mural de Diego Rivera, que está en la SEP, la maestra rural. Y la educación se ha estudiado desde diferentes ángulos, desde la parte pedagógica, desde la parte histórica, desde el entorno económico, la parte sindical, su vida sindical es muy fuerte, desde los estudios de género. Y en esta ocasión, el hilo que voy a seguir es sobre las vidas de ellas, sobre una microhistoria. ¿Y dónde se forman? Dame un punto de apoyo y moveré el mundo, dijo Arquímedes de Siracusa en el siglo III a.C. Si la educación es vista como una palanca de Arquímedes, se constituye en la herramienta para mover el mundo. Es así como transformamos la sociedad y transformamos las vidas de hombres y mujeres a través de la educación. En algún momento el INER publicaba un libro sobre la veteranía de las mujeres, y es el reconocimiento de mujeres que participaron en la Revolución Mexicana, no con el estereotipo de la soldadera, sino mujeres que participaron en el ejército mexicano y que son reconocidas y tienen una pensión de veteranía. Es reconocer una función de liderazgo dentro de las Fuerzas Armadas. Desde mi particular punto de vista, la verdadera revolución mexicana se hace en las aulas, desde las maestras y maestros que transmiten, que cambian vidas, que abren puertas y ventanas para el mundo. Es en la Escuela Normal de Jalisco donde se forman y donde aprenden lo que no está escrito: a vestirse de falda 4 dedos abajo de la rodilla, al cabello recogido, al zapato cerrado, las zapatillas siempre bien puestas y alineadas, porque es en ese lenguaje no verbal donde los niños y niñas también aprenden de sus maestros, y aprenden de la puntualidad, y aprenden del respeto, y aprenden valores que transmiten fuera del programa educativo de la SEP. En esta tabla construí una línea donde les puedo comentar, por ejemplo, como les decía, Wilebalda Rodríguez fue alumna de Irene Robledo. Guadalupe Martínez, que está en el diccionario como política, por su vida política, aparte de maestra, y Julia Fernández fueron coetáneas, pero con una visión política distinta y una posición del ser diferenciada. Mientras una se dedicó al activismo y a la parte sindical, la otra se dedicó desde la parte de su convicción religiosa católica a educar en valores, y fundaron una escuela, el Colegio Aquiles Cerdán, donde formaron a niñas, primaria y secundaria, y hay valiosos testimonios de personas que fueron sus alumnas y que estamos hablando de la década de los 50 y 60 del siglo XX, y ellas se formaron como profesionales y en ingeniería química, nada menos, que no es cosa sencilla. Pero que una mujer de los 50 y 60 llegara hasta la universidad no era común. Hoy lo vemos, afortunadamente, más accesible. Vemos esos retos posibles, gracias a personas como ellas, que crearon en la mente de estas niñas las posibilidades. El sí puedes. Bueno, esta es la línea de tiempo. Algunas de las maestras aún viven. Y uno de los hilos que podríamos sacar, como cuando abres la cebolla y sacas capas, encuentras que en algún momento no estaba bien visto el que las mujeres maestras se casaran y tuvieran hijos,
porque podían descuidar su labor docente por atender a los hijos. Recordar que los promedios de hijos nacidos vivos por mujer en aquellas épocas eran de 9.6. ¿Quién puede atender a 9 niños propios y a 20 de la escuela simultáneamente? Y ahí es como fui siguiendo el hilo para ver que muchísimas maestras no ejercieron su maternidad y decidieron ir por la educación. Por otro lado, las maestras que sí deciden por la maternidad, 2, 3 hijos. ¿Por qué? No lo sé. Tendríamos que seguir indagando. Bien, como me dan un tiempo limitado para exponerles, y yo podría platicarles porque me fascinan estas vidas y aprender de lo que han hecho y contribuido, voy a tratar de ser muy ágil en la presentación y hablarles. Ya les comenté de Aurelia Ladrón de Guevara. Admirable, 55 años en la educación. Empezó en 1880 como maestra. En el primer centenario de la independencia le otorgan una medalla por 30 años de servicio y en 1933 le dan otra. Le dieron un honoris causa y orgullosamente la tenemos en un museo. Debíamos tenerla en los libros de texto. Mi querida Irene Robledo, en 1972 el presidente Luis Echeverría la distingue. En el año 2000 ella ingresa a la rotonda de los jaliscienses ilustres. Y el caso de Willebalda Rodríguez. No tuvo hijos, una experiencia como maestra. Su vida está rescatada en un libro y su tumba está en el Panteón de Mezquitán y el hay. Una tumba abandonada a 47 años de su fallecimiento porque no tuvo hijos. Sus hermanos ya no viven, sus sobrinos tampoco. ¿Y dónde estamos los jaliscienses, hombres y mujeres, que hemos recibido enseñanzas? Dice, ella fue una maestra rural y a mí me gusta, voy a citarla textual, me gusta salir, pero sobre todo en la parte de la educación, perdón, no alcanzo a leer con estos títulos acá. Gracias. ¿Me puedes ayudar a quitar esto? Sí. Gracias. Mi predilección por las escuelas rurales se debió a mi gusto por salir, pero sobre todo a que el director en ellas hace lo que quiere dependiendo de lo que observa en los niños. Yo me incliné por la labor social, invitaba a los papás y les daba algunas orientaciones acerca de la manera de tratar a sus hijas. Cómo regañarlas, ayudarlas, encauzarlas. A veces acudían a consultarme los problemas por los que atravesaban y trataba de darles un buen consejo. Y eso opina ella. En otro momento y otra cita textual, ahora tengo 80 años, pero quisiera tener 20 para entregarme de nuevo a la noble labor de enseñar. Mi satisfacción más grande es la de contar entre mis exalumnos una gran cantidad de profesionistas, profesores, abogados, médicos, enfermeras, oficiales del ejército, industriales, artesanos y muchas muy honorables madres de familia. Sin faltarme la pena de que algunos de mis alumnos perdieron el camino. Esta cita de Willy podría ser la de muchas maestras que ven en sus hijos, alumnos, reflejada su labor. Ese es el reconocimiento en las vidas de otros. La maestra Guadalupe Martínez, quien en su vida docente se inclina por la educación
Y luego, a los poco más de 40 años de edad, se casa y sigue también una vocación que tenía por la parte sindical y las luchas sociales. Esa buena mancuerna permite que tenga recursos económicos para hacer algo que hoy en educación podríamos llamar un aprendizaje significativo. Los mejores alumnos de primaria eran premiados con un viaje por la ruta de los insurgentes. Un mes, gastos pagados. Eso sería sensacional, aprender in situ. No podemos hacerlo, no tenemos esos recursos. Sin embargo, estas anécdotas de su vida se recogen por parte de una de sus hermanas en un libro de recuerdos de la familia, que circuló de manera privada. Una calle en Guadalajara y una escuela en Puerto Vallarta tienen su nombre. ¿Y qué decir de Julia Fernández Ruiz? Esta es la portada, no tengo una fotografía de ella, pero esta es la portada del libro que una de sus alumnas editó el año pasado. Y hablamos de qué tan significativa puede ser la escuela para alguien, donde la forma, donde la hace una mujer de bien, que en la época ese era el propósito, ser hombres y mujeres de bien. Y ella se toma el trabajo de escribir y dejar testimonio. No está en piedra, está en papel. Decía en una cita la maestra Julia Fernández, ser maestra en este tiempo era tener un estatus muy importante en la sociedad. Recordar Julia Fernández, 1912-1997. A través de estos libros de memorias y a través de lo que los ojos de los alumnos ven, podemos rescatar esos aprendizajes. Pongo ahora a la maestra Guadalupe Idolina Gaona Ruiz. Y la maestra Idolina dedicó su vida a la enseñanza y al servicio, desde las diferentes trincheras en que le tocó vivir y estar. Ella cursó la normal superior y la hizo en biología. Como contexto, se casó en 1953 y en 1989 ella recibió una presea de Manuel Altamirano. En el marco de los 60 años de la Escuela Secundaria Técnica 4, se develó un cuadro con su imagen. Y la secundaria lleva su nombre. ¿Por qué? Estos son testimonios de algunos de sus alumnos. Además de su materia, trabajaba en inculcarnos valores. Nos trataba como a sus hijos, que eran nuestros compañeros de clase. Ella nos organizaba para diferentes actividades escolares y de ocio. Era una líder. Otra persona me informó: tuve maestros muy buenos, exigían y aprendías. La maestra Idolina era la maestra de biología. Estos testimonios, hubo un trabajo muy interesante del maestro Luis Roberto Quintero, que fue alumno de la escuela y que se dedicó a documentar por muchos años la cohesión que se generó entre los alumnos y exalumnos de la escuela. Y en esta parte nos relata cómo hizo la maestra Idolina un paseo para llevarlos a las albercas y hacer una carne asada. Llevar adolescentes es un reto, pero llevar un grupo grande de adolescentes en un contexto extraescolar es tomarse muchas molestias. ¿Y solo por qué? Porque quiere seguirles enseñando, porque quiere conocerlos como personas, no solo como alumnos, un número de la lista.
Estos dos, las fuentes son el libro del maestro Quintero. Dice, es una dedicatoria de la maestra Idolina a esos alumnos egresados en su reunión de 20 años de egresados de la escuela. Y lo más importante para mí, aparte de la bonita letra de la maestra Idolina, es que aquí está el testimonio del maestro Quintero, donde hace este sencillo trabajo como homenaje y agradecimiento a su maestra. Ese libro fue editado para los 50 años, en el 2013. Y hoy sigue siendo fuente de inspiración, porque lo lees y no puedes no llorar. Pues bien, una de esas exalumnas, en 1990, gestiona ante el presidente en turno, que era el licenciado Carlos Salinas de Gortari, el que se impusiera el nombre a la secundaria. ¿Por qué una persona después de tantos años y que ya tiene su boleta de calificaciones se toma tantas molestias de reunir documentación y hacer trámites para que la escuela lleve el nombre de su maestra, si no es en un sentido de admiración y de cariño, de respeto, de lo que significó en su vida? Les comparto una fotografía de estos muchachos que fueron los informantes de ese libro. Estos muchachos adolescentes que hoy peinan canas. La maestra Belia Elena Vargas Gómez, docente también, hija de 2 maestros rurales, queda huérfana de padre, se establece en Guadalajara y sigue la labor, primero como estudiante y luego como maestra y luego como directora de la Normal de Jalisco, de subdirectora en 1980, directora en 82 a 92. Ya está jubilada y lo que dice es, la Escuela Normal de Jalisco fue el objeto de mi vida. ¿Y cuántas alumnas cursaron por ahí? Y gracias a esa entrega llegan a este proceso. Pongo a consideración la maestra Teresa de Jesús Orozco López. Nació en Irapuato, Guanajuato. Primero es maestra de educación básica y luego es maestra con la especialidad en lo que es ciencias sociales. En 1982 trabajó en telesecundaria y andan, como ella informa, rancheando. Van a los ranchos, van a las comunidades, van a los lugares alejados. Después, por circunstancias personales, se cambia a vivir a la ciudad de Guadalajara y desde 1993 trabajó en la Escuela Secundaria Mixta 6 y en la Mixta 38, hasta su jubilación. Dice que justicia al calificar exámenes y determinar las calificaciones. Cito textual. No quito una décima, pero tampoco la regalo. Y otra de ella. La ortografía es fundamental. Su vida nos da muestra de dedicación y de empeño, porque de manera paralela daba clases de danza a los mismos alumnos de la secundaria. Y la danza es una actividad que requiere disciplina, condición física, una coordinación motriz, buen oído, una serie de características que van expandiendo lo que otros autores le llaman las inteligencias múltiples. Explora en los alumnos diferentes posibilidades. Y la maestra es maestra y sigue siendo alumna, porque a lo largo de su proceso magisterial sigue aprendiendo. Ella recibió un reconocimiento porque sus alumnos en la prueba enlace del 2006 tuvieron un alto desempeño. Es decir, hay que hacerlo y hacerlo con calidad. Recibió su medalla por 30 años de servicio, se jubiló durante la pandemia y claro que a todos los que participaron en un evento Zoom donde había más de 100 personas conectadas que habían sido sus alumnos y ahora eran padres de familia de niños que ahora eran sus alumnos al momento de la jubilación. Entonces, la trayectoria en una pandemia lo hace todavía demostrar una resiliencia ante la adversidad.
y presento la vida de la maestra Caridad Reina, donde ella puede presumir que fue primero a la secundaria y luego fue al kinder, porque desde los 2 años de edad estaba ella en la secundaria. Vemos en la fotografía, es la pequeña niña que está junto a sus padres. Se dedicó a ver el ejemplo de todos esos maestros que eran compañeros de su papá, pero después fueron sus maestros, pero después fueron sus compañeros de trabajo. Ella siguió también el gusto por la danza, que otra maestra, Silvia Elena Ortega, le infundió. Y aquí vemos ese hilo conductor donde una maestra incide en otra maestra y trasciende hacia otros alumnos y alumnas. Ella tuvo la fortuna después de trabajar con la maestra Idolina en la parte del DIF, y uno de los puntos de quiebre fue el accidente en el que ella perdió la vida, porque la maestra Caridad perdió a su maestra, a su compañera de trabajo, a su jefa y a su amiga en el mismo momento. Hablamos entonces de que hay una maestra que con entusiasmo sigue el ejemplo de otra maestra y sigue y culmina su ciclo en 2022, donde se jubila de la parte federal. Y así de amable y con esa sonrisa franca, genera confianza en sus colaboradores, en sus pares, en sus alumnos y en sus amistades. Lo que hoy llamaríamos estas habilidades blandas. ¿Qué hacer con estas vidas si no aprender de ellas? Las maestras que nos siguen enseñando. 42 años, se dice fácil, 42 años de servicio, levantándose temprano para llegar a clase de 7, no es tan sencillo. Y a manera de conclusión, los que hemos sido alumnos y alumnas en Jalisco, tenemos una deuda de honor con las maestras. Se reconoce a Irene Robledo con su estatua y su paso a la rotonda. Es un alto honor que deberían recibir otras maestras. Felicito al colegio por la edición del libro donde dan a conocer las vidas de algunas maestras, e invito a las personas a que sigamos escribiendo de estas vidas, o ahora videograbando, o haciendo diferentes medios digitales para difundir esta labor y este gran legado que tenemos todos de las maestras en Jalisco. Y de mi parte, muchas gracias a las maestras presentes. Muchas gracias a ti, maestra Adriana Orozco. Y bueno, también gracias por la referencia al diccionario biográfico de mujeres jaliscienses prominentes. Bueno, ahorita tendremos más tiempo de platicar, porque sí quisiera que nos platiques más en tu experiencia con las biografías de maestras rurales. Porque si una crítica podemos hacerle al diccionario, bueno, una crítica constructiva es que nos faltaron maestras rurales. Entonces, bueno, al final de tu interesante ponencia y de escuchar los comentarios de la doctora Giselle, habrá tiempo que nos platiques un poquito más de esta experiencia. Y bueno, pues aprovechando este intermedio, quisiera pues invitarlas a enviar sus preguntas y comentarios a los que nos están escuchando por Zoom, a quienes nos están escuchando por redes sociales. Pues pueden ahí dejar sus preguntas y comentarios a la maestra Orozco. Y bueno, pues también quisiera comentar que este evento está siendo grabado, que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, donde pueden encontrarnos como Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, y también en Instagram, donde estamos como @redesfemeninas_coljal, y escuchar nuestro podcast en Spotify, donde nos encuentran como Hilanderas de lo Social.
Y bueno, pues también aprovecho para invitarlas, todavía están a tiempo de enviar propuestas de ponencia al Simposio Internacional Emilia Beltrán y Puga, Estudios Históricos sobre Mujeres y Debates de Género. Y bueno, pues ahora sí quisiera darle la palabra a la doctora Giselle Guadalupe Macías González, quien, bueno, pues va a hacernos favor de hacer los comentarios de este trabajo. Y bueno, antes quisiera leer una breve semblanza curricular, un resumen de su larga trayectoria académica. Ella es licenciada en Contaduría Pública, maestra en Impuestos y doctora en Ciencia por la Universidad de Guadalajara. También cuenta con la licenciatura en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional y la maestría en Ciencias de la Educación Familiar por Enlace Occidente. Actualmente trabaja como profesora investigadora en el Centro Universitario Los Altos de la Universidad de Guadalajara, con sede en Tepatitlán de Morelos. Sus actividades sobre investigación y docencia durante los últimos años se centran en dos temas. Uno, organización, dirección de empresas y género, empresa familiar, gestión y espíritu empresarial. Por cierto, sigo haciéndole el comercial al Diccionario Biográfico de Mujeres Jaliscienses Prominentes. Ella es coautora del tomo que está por salir, donde precisamente ella nos habla de empresarias en Jalisco. Y el segundo tema, que es su especialidad, es género y educación, orientación vocacional y emprendimiento. Ha participado como investigadora y co-coordinadora en estudios con colegas nacionales sobre empresarias mexicanas en micro, pequeñas y medianas empresas, indagando su gestión organizacional y empoderamiento, así como también en estudios sobre mujeres, finanzas domésticas y microfinanzas. Recientemente hace equipo con colegas nacionales e internacionales de índole multidisciplinario en estudios sobre empresas familiares y ejecuta acciones para impulsar vocaciones científicas en el marco de generar vinculación y divulgación entre los temas mujeres, ciencia y prácticas educativas. Y bueno, pues ella es cofundadora de este seminario, así es que pues le damos la más cordial bienvenida. Te escuchamos, Giselle. Muchísimas gracias. De nuevo, agradecer que me permita el seminario expresar algunas palabras sobre el valioso trabajo que la maestra Adriana Orozco, tan comprometida y responsable labor, se ha turnado por compartirnos este trabajo extra, pues, a esa trayectoria que, por cierto, me da mucho gusto haber escuchado también esta nota biográfica donde compartimos esta vinculación sobre las cuestiones de negocios empresariales y cómo la experiencia formadora de las mujeres en esta particular área de docencia, pues hace que nosotros tengamos este compromiso, esta convicción de poder hablar de ellas. Bueno, mis comentarios van a ser en dos secciones. Una primera voy a hablar o comentar sobre el trabajo de la maestra Adriana Orozco, y una segunda sección podría hablar de algunas inquietudes o sugerencias que me gustaría compartir. Y bueno, comienzo señalando que no se dijo, pero mi trayectoria laboral como docente comienza en 1997 como profesora de educación preescolar, por ahí también profesora de educación media superior, y los últimos años pues ya a nivel superior y posgrado. Sin embargo, me cautiva el vivir en paralelo esta lectura del documento y ahora esta presentación, disfrutando de esta presentación oral que la maestra Diana lo hace. Trayectorias de maestras de educación básica, media y superior en las instituciones públicas hasta donde pude visualizar,
como no historiadora como yo, que no somos historiadores, pero sin embargo, em, este espacio donde el Colegio Jalisco y Redes Femeninas nos genera esta inquietud de poder, esta inquietud y esta posibilidad de compartir. Entonces, créame que pues tengo una genealogía también docente y me, pues la he vivido, he compartido muchísimo, por lo cual disfruto de estas evidencias que nos hace, mm, nos comparte, esta riqueza evidencia de evidencias compartidas como documentos, imágenes, fotografías, esculturas, placas conmemorativas y fúnebres, artículos de prensa, eventos de distinción, cédulas profesionales, programas de eventos, hasta imágenes de sesiones en Zoom y jubilación, y cartas en letra de molde comunicando el sentir del alumnado hasta llegar a estos escudos escolares con los nombres. Este tipo de evidencias hace que las historias de las maestras, las biografías y los testimonios de su vocación queden para la historia de la educación mexicana. Y bueno, esta posibilidad de ubicar a las maestras como docentes rurales, multigrado, en proceso de jubilación, incluso docentes formadoras de docentes. Y bueno, al ver su presentación también me di cuenta como consultoras familiares, ¿sí? Cómo traspasan los muros o las instituciones para ubicarse en la sociedad y tratar de compartir la experiencia, su formación y su conocimiento para las nuevas generaciones. Y bueno, el ejercicio comparativo me ha parecido maravilloso sobre las trayectorias de vida para ubicar a estas profesoras que ya murieron, salvo Belia Teresa y María de la Caridad. Nunca había visto un ejercicio comparativo así en los poco que he leído sobre las docentes. Sin embargo, creo que por también mi estilo y mi perfil de formación, me pareció un ejercicio pues muy rico al poder visualizarlas. No es tradicional, o puede serlo, en nuestra área comparar, sin embargo, profundizar, por ejemplo, con la visita que se hizo al Panteón, los detalles de cada una de las profesoras, la cuestión de la maternidad, este, el, por ejemplo, también las costumbres como cerrar las instituciones o cerrar la posibilidad de poder ejercer como docente si la mujer se casaba o tenía hijos y que nada más podía desempeñarse, por ejemplo, en el caso de Julia Fernández, en la soltería, ¿sí? Y la vinculación de algunas temáticas que usted también nos los hizo saber, como el catolicismo, la política, las labores altruistas, y manejar esos ejes de sus vidas en paralelo a la docencia, como los valores, como la recreación, cómo nos hace rescatar y visibilizar este tipo de prácticas que, como le dije, por esta genealogía docente, por estos espacios que me ha tocado compartir con pares docentes de tantos medios y no rurales, podríamos decirle, que trabajé en periferia de la ciudad, aquí en algunos municipios. Sin embargo, todo este tipo de cuestiones no escritas es valioso rescatar en las biografías de maestras. Y bueno, estas fotografías de celebraciones y cartas nos nutre este trabajo, ¿sí? Y bueno, hay varios estudios sobre maestras mexicanas, además de las referencias que se cita, como usted nos hace saber. Por ejemplo, las maestras en la historia de la educación, que publica la maestra Oresta López y que hace o tiende a hacer visible sus contribuciones. Yo, por ejemplo, en 2006 también me tocó ver algunos trabajos de la Universidad de Colima, donde hablaba sobre mujeres y vidas académicas. Pues quienes empezamos a escribir sobre biografías de mujeres, historias de mujeres, más o menos conforme se consolidan y van avanzando los estudios de género y de la perspectiva feminista en nuestras comunidades, en nuestras poblaciones, así como Colima, pues vamos haciendo ensayos para hacerlas visibles en sus contribuciones. Y bueno, en general, esto es lo que rescato.
he aprendido de estos trabajos a enriquecer y, y a profundizar con ejemplos de vida y con técnicas y herramientas que usted nos menciona. Y a su vez me cruzan algunos fundamentos que podrían fortalecer su trabajo. Bueno, los pongo aquí en la mesa para compartirlos con nuestras compañeras sobre los trabajos históricos. El primero sería, pues, lo que usted bien señaló, lo que es la microhistoria con Luis González, y también el reflejar esta historia regional contemporánea a la par de estas biografías y trayectorias de vida, cómo se presentaban esas dinámicas sociales en cuanto a las instituciones, en cuanto a la educación, en cuanto a las juventudes, en cuanto a las mujeres y trabajo, en cuanto a las familias. Este tipo de escritos nos fortalece para poder realizar estudios posteriores sobre ese tipo. De igual manera, un otro tipo sería, no sé, lo pongo también aquí en la mesa, la biografía colectiva o la prosopografía que se ha utilizado en los últimos años, databa Christopher Chald alrededor de 40 años, estas biografías de maestras rurales en colectivo, ¿sí? Como un método que pues, se desarrolla en los últimos años, que se define una población a partir de uno o varios criterios y establecer algunas pautas para poder describirlas como un colectivo, ¿sí? En su dinámica social, pública, cultural, ideológica o política, siempre conforme a este tipo de población muy particular de desarrollo en la docencia. Y tener como dar pie a esas características o esos antecedentes comunes como un grupo de personajes históricas en este caso, mediante un análisis colectivo de sus vidas, que también este ejercicio que usted nos muestra, nos puede dar para ese tipo de estudios colectivos, o, una explotación o un desarrollo de estos datos o de estas evidencias que al inicio las puntualicé para poder recurrir a algunas técnicas y pues aprovechar esta riqueza de estas fuentes. Y bueno, como una última sugerencia que también me viene bien comentar, esta visibilización de las genealogías de las mujeres docentes, ¿sí? Ese legado histórico que ellas como docentes y nos anteceden o con las cuales compartimos estas semejanzas en cuanto a recursos sociales, políticos y simbólicos que ellas nos dejan ver con sus prácticas docentes cotidianas, sí que eran parte e incluso muy reconocidas por esa cotidianidad y valoradas en otras instancias con estas distinciones que les han dado y pues que nos han abierto en esta genealogía de reconocimiento estas brechas para nosotros, para como antecesoras a lo que nosotros estamos realizando. Y recuerdo muy bien que en la ponencia usted dijo que esta persona que estudió la universidad, ahorita no recuerdo su nombre de la profesora, pues en los 50, hoy es muy común que nosotras, de hecho, en 2008 hice un estudio aquí en la región de Los Altos, a ver de dónde provenían las mujeres estudiantes de aquí, si eran de la región o de otros municipios, con esta inquietud que usted misma dice de esta matrícula que ha sido desde, por ejemplo, la fundación del Cualtos, que ya casi se acerca a los 30 años, aquí en la región de Los Altos, ha sido siempre esta matrícula un poquito más de la mitad del porcentaje, más del 50%, y qué carreras son más cotidianas a las que frecuentan las mujeres. Incluso tenemos otro tipo de instituciones formadoras de maestras, por ejemplo, las normales, que no nada más se encuentran en Guadalajara, sino por ejemplo acá en Arandas, otras modalidades como la que su servidor estudió, la Universidad Pedagógica Nacional, los sábados, en esa modalidad semiescolarizada que venían de la sede de Tlaquepaque, donde está nuestra compañera Fabiola, Guadalajara, Zapopan, y que salían también a formar docentes, a que adquiriéramos otro nivel. En este caso, yo acudí, por ejemplo, a este tipo de formación. Mi madre
había salido la normal y deseaba adquirir esta licenciatura. Después yo me sumo a formarme también ahí. En otros años, en otros municipios, a mí me tocaba ir a Yagualica, ya le tocaba ir a Jalos, pero era esta ocasión de podernos formar en otras instituciones. Y bueno, también rescaté, ya nomás para cerrar lo que señalé, esta consultoría familiar, ese traspaso de la institución, de los muros escolares, a las costumbres de las maestras, y qué tanto en la actualidad se siguen conservando esas prácticas y en otros niveles educativos, por ejemplo, en las universidades o no, en la educación básica. Y bueno, felicitarla y dejar en la mesa estos comentarios para poder conducir el siguiente espacio. Gracias Giselle por tus comentarios y atenta lectura al trabajo de la maestra Adriana. Gracias. Bueno, tenemos ya algunos comentarios que han hecho por Facebook. Mayo Orozco dice, felicidades, muy interesante y emotiva ponencia. Mi reconocimiento a las maestras que han sabido tocar las fibras más sensibles de los corazones de sus alumnos para impulsarlos a crecer. Poncho Corona Espinosa dice también por Facebook, excelente Adris, un ejemplo y honor tu ponencia. Bueno, vamos a ver por acá en Zoom que tenemos, maestra. No, parece ser que no hay más comentarios. Acá la maestra Alejandra Díaz levantó la mano. Doy la palabra, Ale. Ay. Perdón, no tengo la cámara, perdón. Pero sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Ale. Bueno, quiero felicitar también a la maestra por su presentación y comentar que también tuve la fortuna de ser coautora del diccionario que tengo por aquí y me llevo reflexiones también para continuar la investigación. Y que me anima, esta presentación me anima a seguir continuando la investigación sobre las maestras, sobre las maestras rurales, en dos sentidos. En el comienzo de su exposición habló de esta ejemplaridad de las maestras y de los procesos de reconocimiento, que es algo que me interesa mucho, porque es algo que hemos visto a lo largo de esta revisión y de las discusiones sobre las maestras, que sí hay un reconocimiento, o al menos lo hay en sus presentes de estas maestras, un reconocimiento social, pero la inquietud es ¿por qué no pasan a la historia? Me parece una reflexión muy, muy importante que usted hace, ¿no? Porque no hay esa pluralidad, o hay ciertas figuras excepcionales, ¿no? Como Irene Robledo, muy prominente, pero ¿por qué no tenemos esa historia o esas historias, ¿no? Sobre las diferentes maestras? Y muy cierto lo que comentaba Lilia Vallardo sobre las maestras rurales. Y en ese sentido iré a mi segunda reflexión e inquietud para continuar en el sentido de la etnoeducación, ¿no? Porque me pregunto si estas maestras rurales, por ejemplo, tenían los desafíos de trabajar, por ejemplo, en la sierra, con las comunidades originarias, no lo sé, hay que continuar por ahí ese trabajo. Y quisiera mencionar, bueno, escuchando también a Giselle, que es mi paisana de Los Altos, hay una figura muy interesante que no pudimos abordar en el diccionario bueno, no la alcanzamos a incluir, pero es Luz María Aguirre, una profesora rural que estuvo varias décadas trabajando con cientos de niños, y ella tiene una historia de vida, una autobiografía que escribió, donde narra cómo se organizaba para
hacer frente a tener que hacerse cargo de como 600 niños, algo así recuerdo, y ponía a los más grandes, hacía como toda una organización, ¿no? Para que los más grandes cuidaran a los más chicos. Hubo personalidades internacionales que la visitaron como por curiosidad para ver cómo se las arreglaba. Y creo que esa historia de las maestras rurales hace falta trabajarla porque no es casual que haya un Día de los Maestros, ¿no? En México y que tenga ese sentido de proyecto de nación. Entonces yo también me sumo como al entusiasmo por seguirlo estudiando. Quizá también me pregunto de forma un poco crítica en estos valores que se inculcan, ¿en qué sentido? Recuerdo a Eva Guerra, una figura bueno, que me encantó, porque ella hablaba de su maestra Aurelia Guevara, y decía que la maestra Aurelia Guevara, también muy conocida, siendo niña se había dado cuenta de que estaba escribiendo una novela, pero era una novela de novios y de besos, ¿no? Que tenía Eva Guerra este factor muy pícaro, y ella lo va a transmitir después, ¿no? Que es una mujer moderna que ganó un concurso, creo que imitó a María Félix, si bien recuerdo, y que compartió su premio con su novio, pero nunca se casó, o sea, es decir, me interesa mucho cómo esa transición hacia la mujer moderna, en eso, cómo van cambiando esos valores de la feminidad, que lo vi también en Luz María Aguirre. En su autobiografía cuenta que unos niños estaban peleando y que se dio cuenta de que, dice, ¿por qué se están peleando? Es que los niños dijeron que mi mamá era una mujerzuela, ¿no? Bueno, otra palabra. Y que ella narra en la biografía que le enojó mucho y que dijo, ¿por qué? ¿Por qué dicen eso de su mamá? Porque mis hermanos y yo tenemos diferente padre. Entonces que ella les empezó a decir, no, es que eso está muy mal, la dignidad de las mujeres no importa si tienen diferentes parejas. Entonces me pareció de una mujer alteña, bueno, maestra rural, me pareció muy interesante cómo va cambiando ese discurso, ¿no? A pesar de que es una sociedad rural, cómo esta figura de autoridad de la maestra en proceso tal vez de modernización, influye en ese cambio de estereotipos. Pues muchas felicidades y estoy al pendiente de su trabajo. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Ale. Sí, qué bueno y qué interesante que traigas a la mesa también estas reflexiones. Efectivamente, ella es coautora del tomo 3 del diccionario, donde biografiamos, entre otras mujeres, a maestras. Maestra, le cedo la palabra si gusta responder a estas inquietudes y posteriormente leeré otras más. Pues a la maestra Giselle, muchas gracias. La admiraba desde que estábamos en pandemia y la escuchaba. Cómo estaba haciendo las investigaciones de maestras, y luego podremos platicar sobre las mujeres de los Altos, porque mi papá es de la bella ciudad de Arandas. Entonces, mi abuelo también de Carlos, así es que habemos muchas. Sí, tiene muchas connotaciones la situación que vivieron y cómo salieron adelante, y son personas trabajadoras, aparte de guapas e inteligentes, trabajadoras. Entonces sí, hay que buscar por ahí un poco más. Le agradezco que haya leído el trabajo. Siempre es conveniente, cuando uno termina un proceso, dejarlo enfriar un poco y luego que alguien te lo destroce para volver a construir sobre ello. Y el destrozarlo es buscar otras formas de construir el conocimiento, armar otros pedazos. Y a la pregunta de por qué no se escribe, ¿por qué no están reconocidas las mujeres? Es porque la historia se escribe, y si no hay quien la escriba, no hay historia. ¿Por qué hablamos de la prehistoria y de la historia de la humanidad? Pues es la escritura el parteaguas, y entonces desde mi humilde punto de vista se tiene que escribir, aunque sea en petrograbados, en petroglifos, pero si no se escribe, se borra. Dicen que las palabras se las lleva el viento.
Entonces, la historia hay que escribirla. Por eso era mi invitación a hacerlo. Que lleva tiempo y que hay que dedicarle y que hay que rascar y asolearse, sí. Pero si no lo hacemos hoy, que todavía tenemos maestras vivas, o sea, es más fácil ir a hacer una entrevista con una maestra viva digamos que hacerle todos los cuestionamientos y repensar junto con ella cómo era su realidad, a tener que estar buscando en archivos, en documentos que ya no hay, o en algunos álbumes de familia que estén en algún ático ahí en cajas empolvadas. Entonces, hagámoslo desde el presente, de las que están ahorita vivas y hacia atrás construir. Cuando entrevisté a la maestra Caridad y ella me narra a la maestra Belia, voy y busco a Belia. Y cuando ella me narra a la maestra Silvia Elena, tengo que trabajar y entonces te van saliendo más hebras, y como dicen las hilanderas, pues son muchos hilitos que hay que jalar y que hay que trenzar. En cuanto a los libros, ya tomé nota para agenciármelos y avanzar. Y en cuanto a la doctora Ale Díaz, pues gracias por su felicitación. Y en cuanto a la etnografía, creo que sí hay vetas de cómo se asimilan las maestras a las comunidades para ser aceptadas. ¿Por qué? Porque no puedes llegar y tratar de imponer. Ellas tenían que llegar y adaptarse. Y hay algunas narraciones lindas cuando te dicen que comían muy bien. ¿Por qué comían muy bien? Porque alguien de la comunidad se encargaba, ya fuera por día, por semana, de alimentarlas. Porque si ellas estaban trabajando, ¿a qué hora cocinaban? Y había quien les ayudaba en la parte de la casa, porque las maestras rurales vivían en la escuela. Digamos que sería como su depa dentro de la escuela. Y hay una línea que me gusta seguir, y es preguntarme por qué. ¿Por qué? ¿Por qué vivían ahí? Porque era difícil con los medios de comunicación que había en la época tener que desplazarse y regresar a comunidades que serían lejanas. Entonces vivían allá. Pero te enfrentas a un problema social donde las mujeres decentes no pueden salir de su casa si no están casadas. Pero las maestras sí se justificaban, porque estaban haciendo labor por todos los demás. Entonces, un estereotipo de una mujer decente no aplicaba en las comunidades para esa maestra. Y luego tener la facilidad de moverse del lugar. Si fueran maestras que tuvieran hijos, moverlos no sería sencillo. Entonces, hay hilos que se pueden ir sacando de las vidas de ella, que al mismo tiempo se van cruzando con la historia económica y con la historia social de nuestro país. Yo pongo el ejemplo de una población que está a 50 kilómetros de Guadalajara, pero yo de niña hacía 4 horas, tenía que cruzar en panga, en un autobús, y además no había luz eléctrica. Entonces, en ese contexto, con maestras tratando de enseñar ahí, la maestra famosa en ese pueblo era la maestra Güella. ¿Por qué le decían así? Era Goya, pero luego no la podían decir bien y terminó en Goyita. Entonces, la maestra Goyita tenía grupos mixtos que no eran comunes, niñas y niños en el mismo salón, pero además los de primero, segundo, tercero, cuarto, juntos. ¿Por qué? Porque no tenían un maestro para cada grado. Y estamos hablando de la historia económica de nuestro país. Es muy interesante verlo, y ellas hicieron el esfuerzo y dejaron al lado la vida para hacer una diferente, para ser parte de esas comunidades. Entonces, desde la etnografía podemos ver cómo ellas, dependiendo dónde les tocó trabajar, dónde las asignaron, como decía Willy dice que ella estaba muy a gusto en Etzatlán, pero su jefe la manda a Yagualica, y entonces pues se tuvo que ir, pero lo dice así, me tuve que ir. Tienes que alinearte institucionalmente, pero estaba a gusto donde estaba y trata de adaptarse a otro lugar. Esa adaptación de las mujeres ante la adversidad. Me contaba una maestra que daba clases debajo de un árbol, porque el lugar donde estaban tenía una lámina y entonces era muy caliente, pues era más fresco debajo del árbol. Entonces daba clase debajo del árbol.
adaptarse, adaptarse, adaptarse. Eso hicieron las maestras, pero salir adelante con la responsabilidad. Por eso es tan importante sí escribir la historia desde diferentes ángulos, y ya podemos ir analizando, como decía la doctora Giselle, si queremos ver maestras en educación, pero maestras al mismo tiempo en la parte económica, en la parte de transportes, en la parte de generación de negocios, diferentes alternativas. La maestra Julia, por ejemplo, cuando hace su escuela, ¿por qué hace su propia escuela si había escuelas públicas? Porque en la escuela pública se enseñaba el socialismo, y entonces tiene una convicción personal y actúa en consecuencia, porque desde el pensamiento te lleva a la acción. Entonces, Julia hace todos los trámites desde 1933 hasta 1939 para poder abrir su colegio Aquiles Cerdán, para educar a las niñas de la manera en que ella y sus amigas maestras se organizan. Y vale resaltar ahí una situación. Se organizaron para hacer el colegio, y el colegio era una institución, y sí se cobraba una cantidad para poderlo mantener. Y había una regla que llamaríamos del gobierno corporativo, y es que solo podían ser maestras mujeres, no había maestros varones, y las coordinadoras solo podían ser maestras solteras. Cuando alguna se casaba, se iba. ¿Por qué? Porque no querían que los maridos se metieran. Estamos hablando de los 40. Entonces, hay una convicción para hacer lo que no se permite. Si no quiero educación socialista, yo quiero enseñar, pero quiero enseñar de otra manera. Y Julia lo hace. Y luego, ¿cómo organizo mi empresa? Mi empresa escolar, las escuelas son organizaciones. Entonces, ¿cómo hago esta empresa? Y cómo es exitosa a lo largo de los años. Entonces, podemos ver desde muchos ángulos, y hay mucho que escribir y mucho que pensar. Entonces, es parte de la pasión por hacer estas cosas. Gracias a ambas. Gracias, maestra. Bueno, quisiera preguntar si alguien de las y los presentes aquí en el Colegio Jalisco quiere hacer alguna reflexión, pregunta, comentario. Entonces, bueno, me voy a permitir, mientras a lo mejor se animan, leer otras preguntas que hicieron, más que preguntas son comentarios que han hecho desde Facebook. La maestra Rosa Ofelia Vargas dice, gracias, motivador. Alex Orozco dice, felicidades por la ponencia, excelente trabajo de investigación. El mejor que tengo de mi madre siendo maestra es dar clases bajo la sombra de un árbol o bien dentro de un silo o bodega de maíz y alumnos sentados al piso. Su vocación como maestra es inigualable. Muchas gracias por su comentario, Alex Orozco. Y sí, yo creo que escuchar la historia de las maestras es escuchar la historia de México en el siglo XX y bueno, finales del XIX, pero también es escuchar nuestras historias familiares, ¿no? De muchos y muchas de nosotras, porque pues en lo personal también provengo de una familia de maestros, mi abuelo maestro, todas estas imágenes que nos comparten, bueno, imágenes orales, pero pues se me venían a la mente fotografías de mi abuelo también, con sus alumnos en una escuela rural, y creo que todos y todas las que estamos esta mañana estamos compartiendo no solo historia, sino recuerdos, álbumes familiares también, lo cual pues creo que por eso estamos tan a gusto y tan contentas escuchándola. Y bueno, pues no sé si quiera comentar algo más, maestra, de estos comentarios, de estos últimos comentarios que le hicieron. En el caso de la vida de nuestro país y esta transformación, tiene que ver, sí, con una mejora económica. Comentaba la maestra, la doctora Giselle, sobre el acceso de las mujeres a la universidad. Ese es un rompimiento fuerte. ¿Por qué? Porque si bien está documentado en 1960, el 10% de las matrículas eran mujeres, y llegamos a 50-50, que sería una representación de nuestra sociedad en los diferentes ambientes, que no debía llamarnos la atención el que hombres o mujeres pudieran decidir por una actividad o por otra. En aquel tiempo sí llamaba la atención. Y entonces
Hay un estudio de la Universidad de Baja California donde el doctor Piña muestra cómo fue incrementándose el número de mujeres en la universidad y lo cruza con el número de hijos que nacen por mujer. Y entonces hay un crecimiento de crecimiento, las curvas se cruzan. ¿Por qué? Porque a mayor preparación tienes una posibilidad de ascenso social y un acceso económico, y entonces la parte de la falta de ayuda, de colaboración y de conciencia para las actividades domésticas, que ahora hay una transformación muy interesante en nuestra sociedad, hace que ellas puedan ocupar espacios que en otro momento eran espacios, digamos que los espacios públicos, y dejar los espacios privados. Y esa transformación tiene que ver con la educación, con la formación. A mí me alegra cuando salen noticias de primer mujer mexicana que ahora va a ser astronauta, primer mujer mexicana que hace esto. Está bien, estamos en 2024. En algún momento hice yo una proyección que es imaginar qué pasaría en el tiempo. Hay algo que sí aprendí de mis maestros de física: velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Si nosotros, en las mujeres que acceden a la alta dirección de empresas, que es donde se mueve, no la microempresa, la alta dirección de empresas corporativas, si sigo el porcentaje de cómo se han incrementado a lo largo de los años, los porcentajes de participación de ellas que acceden, nos vamos al 2137. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la distancia en tiempo y la velocidad con que las mujeres pueden acceder a los puestos de dirección. Entonces, para cambiar esto, no podemos mover el factor tiempo, porque Einstein lo consideraba para una constante en el universo. Pero sí podemos mover la velocidad con que las mujeres pueden acceder, quitando todas esas piedras de aquel meme que circula de una mujer de 400 metros planos corriendo y con obstáculos, pero los obstáculos son la lavadora, la plancha, todos los obstáculos que están en esa carrera de 400 metros que no le permiten acceder. Si vamos transformando nuestra sociedad en una sociedad más igualitaria, con una participación desde lo privado, desde lo doméstico, podemos transformar la parte pública, la parte económica, la parte social. Aquí comentaron que varias de las maestras son hijas de maestros. Esa visión de futuro y esa visión de cambio es similar a cuando son hijos de maestros médicos o de maestros abogados. Dan ejemplo y las hijas se transforman. Hay un libro muy interesante de la doctora Kaufman donde ella busca qué pasa en la mentalidad de las mujeres que tienen, y ella hizo su rango de edad 35 a 45 y 45 a 60 años de edad, de mujeres que ya estaban en la alta dirección. Y entonces, ¿qué ejemplo de sus padres las llevó a sí saber que sí podían? Y rescata valores y observaciones de las madres y de los padres. Y entonces volvemos a la premisa que las maestras saben, que se educa desde la casa y se refuerza en la escuela. Así en la sociedad debemos ser congruentes. Entonces, queremos una sociedad donde haya cero pobreza, donde todos tengan acceso a educación, a salud, a alimentación. Los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030 es poco probable que los alcancemos como país. ¿Y por qué? Porque las brechas y las desigualdades siguen muy amplias. ¿Y cómo se van acortando? Un factor fundamental es educación. La educación en la casa y la educación en la escuela. Y congruencia y facilidades en políticas públicas. Ese es mi punto de vista, y tenemos que trabajar mucho, porque el 2137, estar esperando a que las mujeres en la alta dirección estén en el 2137, pues no me va a tocar verlo. Sin embargo, platicaba yo con una jovencita que está en la universidad y le decía, pero a ti, tú sí
porque estás viendo cambios que alguien en 1850 soñó. Tú estás hoy en la universidad y puedes hacer lo que haces y puedes tener tu microempresa porque alguien antes trabajó para ello. Te abrió caminos, te quitó esos obstáculos. Nos toca a nosotros, como un colibrí, trabajar en pequeños momentos y en pequeñas situaciones e ir haciendo tu contribución desde tu trinchera. Pero todos y juntos sí cambiamos este país. Sí transformamos un Jalisco mejor y hacemos familias más unidas. Ese es mi particular punto de vista. Tenemos un comentario más de Cristina Rodríguez. Dice, a mí me tocó ir a observar a esta maestra Luz María Aguirre cuando era estudiante en la Normal Occidental, su escuela primaria unitaria. Las paredes laterales del salón estaban pintadas con color mate verde y sentados del lado de la pared estaban los más pequeños, utilizando un pedazo de gis y cada uno tenía su propio pizarrón en la pared. Y sentados en mesabancos acompañados cada pequeño, uno mayor que le ayudaba al pequeño. También tenía una pequeña huerta donde cada alumno se hacía cargo de regarla cada semana. Fue admirable maestra que sus alumnos generaron muchas veces premio nacional. Sí, pues este caso de esta maestra que nos mencionaba Ale y que desgraciadamente no pudimos incluir en el diccionario, pero bueno, ahí nos queda la tarea pues de biografiar a ella. Hay muchas más maestras. Maestra Adriana, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotras. ¿Desea agregar algo? Pues gracias a todos los presentes que son alumnos de esas queridas maestras y que dan con su presencia testimonio de lo que ellas dejaron en sus corazones. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Bien, pues gracias a todas, a todos por su presencia. Gracias, Giselle, por habernos acompañado y pues por la lectura de esta mañana. Antes de despedirnos por esta ocasión, quisiera invitarles a la siguiente sesión del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, que se realizará el martes 28 de mayo y contaremos con las ponencias de la maestra Stephanie Salas y la maestra Vanessa Rodríguez, quienes nos hablarán sobre la publicidad y el mandato de belleza hacia las mujeres en el siglo XX y los imaginarios y representaciones socioculturales de la prostitución femenina en Buenos Aires, siglos XIX y XX. Y bueno, pues no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales o de buscarnos también en la página del Colegio de Jalisco. Y bueno, pues les reitero la invitación a escucharnos en Hilanderas de lo Social. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.